Hola, queridos míos. Si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque, como yo, has sentido el peso de una historia no contada, un secreto que insiste en susurrarte al oído o una herida que, incluso con el tiempo, todavía late. Mi nombre es Inés. Y hoy, quiero compartir con ustedes un pedazo de mi vida que, durante muchos años, guardé bajo llave, como un tesoro doloroso, pero que ahora, en mi vejez, siento la necesidad de desenterrar. No es una historia fácil, te lo aseguro. Trata sobre el amor, sobre la confianza, sobre la más cruel de las traiciones y, sí, sobre una venganza que, para algunos, puede parecer fría, pero para mí, era la única forma de recuperar un pedazo de mi alma. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien amabas profundamente? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el mundo se ha derrumbado bajo tus pies por una mentira? Si es así, entonces esta historia es para ti. Te mostrará que, incluso en la mayor adversidad, la fuerza del espíritu humano puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Prepárate, porque lo que te voy a contar no es solo una historia, es un espejo de emociones que, quizás, tú también has experimentado. Quédate conmigo y descubre cómo el destino a veces teje las tramas más intrincadas y sorprendentes. Esta es mi verdad. Y comienza mucho antes de lo que piensas. El recuerdo. Es como un río, a veces impetuoso, a veces manso, pero siempre fluyendo, llevando consigo las hojas marchitas del pasado y las flores florecientes de la juventud. Nací en 1935, en un pequeño pueblo del interior de Argentina, donde el tiempo parecía tener su propio ritmo, más lento, más compasivo. Mi infancia fue simple, pero llena de la calidez de la familia. Recuerdo el olor a pan recién hecho que mi madre, Doña Rosa, horneaba todas las mañanas, un aroma que se extendía por toda la casa y nos despertaba con un abrazo invisible. El sonido de las campanas de la iglesia, puntualmente a las 6 de la mañana, marcaba el comienzo de otro día, y el canto de los pájaros en la ventana era nuestra melodía matutina. El clima, durante la mayor parte del año, era templado, con veranos calurosos e inviernos duros, lo que nos obligaba a acurrucarnos cerca de la estufa de leña, escuchando las historias que mi padre, el señor Antonio, contaba sobre la vida en el campo. Mi familia no tenía muchas posesiones, pero teníamos algo que el dinero no puede comprar: unidad y respeto. Mi padre trabajaba en el campo, de sol a sol, y mi madre cuidaba de la casa y de nosotros, sus 3 hijos. Yo era la mayor, seguida de mis hermanos, el pequeño Pedro y la dulce Sofía. Nuestra ropa era sencilla, hecha de algodón y lino, cosida a mano por mi madre, que tenía la habilidad de convertir los restos en obras de arte. Recuerdo la textura áspera de la nueva tela, que con el tiempo y los lavados, se volvió suave y cómoda, como un abrazo familiar. A los 18, cuando la vida comenzaba a florecer para mí, conocí a Ernesto. Era un joven alto con ojos marrones y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Ernesto trabajaba en la herrería de su padre, y sus manos, callosas por el trabajo, eran las más amables que jamás habían tocado las mías. Nuestro romance comenzó de una manera sencilla, con miradas intercambiadas en la plaza del pueblo, con conversaciones susurradas junto al río, bajo la luz plateada de la luna. Recuerdo el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido del río corriendo y la sensación del suave viento en mi rostro mientras me contaba sus sueños. Tenía 22 años, y la diferencia de edad, aunque pequeña, parecía darnos una perspectiva diferente de la vida. Él, más maduro, yo, más soñador. Nuestras reuniones fueron sencillas, pero llenas de significado. Íbamos al cine, donde las imágenes en blanco y negro nos transportaban a otros mundos, o bailábamos a los bailes de la ciudad, al son de tangos y milongas que nos sacudían el corazón. La textura de su brazo alrededor de mi cintura, el calor de su mano sobre la mía, eran sensaciones que estaban grabadas en mi alma. Ernest era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos hablaban por él. En ellos, vi un futuro, una promesa de felicidad que parecía inquebrantable. Nos casamos 2 años después, en 1955. Yo tenía 20 años y él 24. La ceremonia fue sencilla, en la misma iglesia donde escuché las campanas todas las mañanas. Recuerdo el olor de las flores en el altar, el sonido del órgano que llenaba la habitación y la sensación del velo de encaje en mi rostro. La vida matrimonial era todo lo que había soñado. Nuestra casa era pequeña, pero acogedora,
Y todos los días construíamos nuestra casa con amor y dedicación. Ernest era un esposo cariñoso, un compañero leal. Me traía flores del campo, me ayudaba con la tarea y siempre tenía una palabra de afecto para consolarme. Nuestro amor era la base de todo, la roca sobre la que construíamos nuestra felicidad. Pasaron los años y nuestra vida siguió su curso tranquilo. Ernesto prosperó en la herrería, y yo me dediqué al hogar, cuidando la casa y la huerta, que nos proporcionaba los alimentos más frescos y sabrosos. Recuerdo el olor de la tierra húmeda en mis manos, el sonido de las cigarras en los calurosos días de verano y la textura de las hojas verdes que recogía para la cena. La rutina era simple, pero llena de pequeños placeres. Las tardes las pasaba en el porche, tomando mate y hablando del día, de los vecinos, de los planes para el futuro. La vida era buena y me sentí bendecido de tener a Ernesto a mi lado. Nunca imaginé que la felicidad pudiera ser tan plena, tan completa. Pero, como dice el refrán, la vida es una caja de sorpresas, y no todas son agradables. Algunos, desafortunadamente, son capaces de romper el corazón en 1000 pedazos. Fue entonces cuando Ingrid reapareció en mi vida. Era una amiga de la infancia, de esas que juramos que el tiempo no borra, que la distancia no se debilita. Ingrid era unos años más joven que yo, tal vez 3, y siempre fue de una belleza singular, con cabello color noche y ojos que parecían guardar secretos. Se había casado joven con un buen hombre, pero la vida, por traicionera que sea, se lo llevó demasiado pronto. Se fue inesperadamente, dejándola viuda y aparentemente indefensa. Recuerdo el día que vino a mi casa, con los ojos hinchados por el llanto, su pequeño cuerpo temblando de dolor. El olor del luto parecía impregnar sus ropas, y el sonido de sus sollozos resonaba en mi habitación, rompiendo mi corazón. Yo, con la ingenuidad de alguien que nunca había probado tan de cerca la amargura de la pérdida, la recibí con todo el afecto que pude ofrecer. «Agnès, no tengo a dónde ir», me dijo, con la voz quebrada, mientras la abrazaba. La textura de su cabello, una vez tan sedoso, ahora parecía áspera y sin vida. «Eres la única persona en la que confío». Y yo, tonto como era, lo creí. Creía en su dolor, en su soledad, en su necesidad de apoyo. Le abrí las puertas de mi casa y mi corazón, sin dudarlo. Ernesto, siempre amable y comprensivo, también la recibió bien. Vio en ella a la amiga de su esposa, un alma sufriente que necesitaba un refugio seguro. Y así, Ingrid se instaló en nuestra casa, trayendo consigo no solo sus pocas maletas, sino una sombra que, poco a poco, comenzó a extenderse sobre nuestra felicidad. Al principio, todo parecía normal. Ingrid pasaba sus días en casa, ayudando con las tareas del hogar, hablándome sobre las comodidades, sobre el pasado, sobre la vida. Parecía recuperarse lentamente y me sentí feliz de poder ayudarla. El olor del café recién hecho por la mañana, el sonido de nuestras risas en la cocina, la atmósfera de camaradería que se había instalado en nuestra casa. Todo parecía perfecto. Pero con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios, casi imperceptibles al principio. Ingrid no salió de mi casa. No buscó trabajo, no visitó a otros amigos, no mostró interés en reconstruir su propia vida. Lo atribuí a su tristeza, a su dificultad para superar la pérdida. Es soledad, Inés, pensé. Necesita tiempo, afecto, compañía. Y le di todo esto, sin medir esfuerzos. Pero su soledad parecía convertirse en una presencia constante, casi sofocante. Ella siempre estaba cerca, siempre mirando. Si Ernesto y yo intercambiábamos una caricia, una mirada, ella estaba allí, con una sonrisa forzada en los labios, o un suspiro que parecía llevar un peso invisible. Mi matrimonio, una vez tan vibrante, comenzó a enfriarse. Las conversaciones en el balcón se hicieron más cortas, los toques más raros, las miradas menos intensas. Ernesto parecía distante, absorto en sus propios pensamientos. Estaba tratando de reavivar la llama, pero era como tratar de encender un fuego con leña húmeda. La chispa no se encendió y el humo de la indiferencia comenzó a nublar nuestra visión. En los ojos de Ingrid, comencé a percibir una frialdad que antes no existía. Un brillo calculador, una mirada que parecía sondearme, analizarme. Me sentí incómodo, pero traté de ignorarlo. Es mi imaginación, me dije a mí mismo. El dolor la transformó.
Pero la intuición de una mujer, queridas, es una fuerza poderosa, un sexto sentido que rara vez nos engaña. Y mi intuición gritó, alertó, pero yo, terco como era, me negué a escuchar. El olor a jazmín que usaba Ingrid, antes tan agradable, comenzó a molestarme, a asfixiarme. El sonido de su voz, una vez tan dulce, ahora parecía cargado de una melodía disonante. La atmósfera en casa, una vez tan acogedora, se había vuelto pesada, densa, como una tormenta a punto de colapsar. Traté de hablar con Ernesto, pero siempre se desvió del tema. «Estás imaginando cosas, Inés», dijo, en un tono de voz que nunca antes había escuchado, un tono de impaciencia, de cansancio. «Ingrid es nuestra amiga, nos necesita». Y yo, una vez más, guardé silencio, tragándome mi angustia, mi desconfianza. La textura de sus manos, una vez tan familiar, ahora parecía extraña, distante. Ese hombre que amaba, a quien había elegido para ser mi compañero de vida, parecía alejarse de mí todos los días, como un bote a la deriva en un mar embravecido. Y la causa, sentí, estaba allí, bajo mi techo, con sus ojos fríos y su sonrisa forzada. El paraíso que habíamos construido, poco a poco, se convirtió en un campo minado, donde cada paso era incierto, cada respiración, un riesgo. Y yo, Inés, estaba a punto de descubrir la verdad más cruel de todas. El día en que se me reveló la verdad, queridos míos, fue un día como cualquier otro, o eso parecía. El sol brillaba intensamente en el cielo azul de Argentina, y el olor a tierra seca flotaba en el aire, mezclado con el aroma de las flores de azahar que florecían en los patios traseros. Había ido al almacén de Doña Clara, a pocas cuadras de casa, a comprar algunos comestibles. El sonido de pasos en la calle de tierra, el zumbido de las conversaciones de los vecinos, los ladridos distantes de un perro, todo parecía normal, todos los días. Pero como un rayo en un cielo azul, la escena que se desarrolló ante mis ojos cambiaría para siempre el curso de mi vida. Regresaba de la tienda, con la canasta llena de pan fresco y verduras, cuando, al doblar la esquina de la calle de Ingrid, vi a Ernesto salir de su casa, la casa en la que insistía en que no podía vivir porque allí solo había recuerdos dolorosos. Tenía una camisa ligeramente arrugada, cabello despeinado y una sonrisa que no había visto en su rostro en mucho tiempo. Una sonrisa que, en ese momento, no era para mí. No me vio. Estaba absorto, tal vez en sus propios pensamientos, tal vez en el recuerdo de lo que acababa de suceder. El clima, una vez tan templado, pareció helarme la sangre. El olor de las flores de azahar se volvió nauseabundo, y el sonido de los pájaros, una vez tan melodioso, se convirtió en un ruido ensordecedor en mi cabeza. La cesta de comestibles se me escapó de las manos y los panés rodaron por la calle, como si mi dignidad se desvaneciera en ese momento. Mi corazón, una vez tan lleno de amor, se convirtió en una piedra. Un dolor agudo e insoportable me atravesó el pecho, dejándome sin aliento. Quería gritar, quería correr, quería enfrentarme a él allí mismo, pero mis piernas no me obedecían. Estaba paralizado, viéndolo alejarse, como un fantasma que se derrite en el aire. Ese hombre, mi Ernesto, el padre de mis hijos, a quien aún no teníamos, pero soñamos con tener, me estaba engañando. Y con Ingrid, a quien había acogido en mi casa, a quien le había ofrecido mi hombro para llorar. La traición tenía un sabor amargo, un olor a podredumbre, una textura pegajosa que se me pegó al alma. Regresé a casa como si estuviera en trance. El camino de regreso parecía más largo, más pesado. Cada paso era una tortura, cada respiración una carga. Llegué a casa, dejé caer la canasta al suelo y me senté en la silla de la cocina, incapaz de procesar lo que había sucedido. Las imágenes se repitieron en mi mente, como una película de terror. Ernesto saliendo de la casa de Ingrid, con la sonrisa en su rostro, la camisa arrugada. La frialdad en los ojos de Ingrid, que había notado pero ignorado. Todo encajó ahora, como piezas de un rompecabezas macabro. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender. ¿Pero cómo? ¿Cómo enfrentar a Ernesto sin estar seguro? La duda me corroía por dentro, me consumía. Decidí que necesitaba investigar, necesitaba pruebas. Comencé a observar. Cada movimiento, cada salida, cada mirada de Ernesto. Parecía más distante, más irritable. Pequeñas mentiras, antes imperceptibles,
ahora me saltaban a la vista. Dijo que se fue tarde al trabajo, pero el olor a perfume femenino en su ropa, un perfume que no era mío, delató su farsa. El sonido de sus pasos cuando llegó a casa, una vez tan familiar, ahora me puso la piel de gallina. La atmósfera en casa se volvió insoportable, pesada, cargada de una tensión invisible. Un día, mientras regaba las flores de mi jardín, se acercó doña Carmela, nuestra vecina de toda la vida. Doña Carmela era una señora mayor, de cabello blanco y ojos amables, que siempre me trató como a una hija. Era la confidente de muchas historias del vecindario y su sabiduría era respetada por todos. El olor a tierra mojada y rosas se mezcló con el aroma del café que provenía de su casa. El sonido de su voz, suave y acogedora, me trajo cierto consuelo, incluso antes de que sus palabras me golpearan como un rayo. Mi querida Agnès, comenzó, con la voz quebrada, necesito hablar contigo. Es algo delicado, pero ya no puedo guardármelo para mí. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía. La textura de sus manos, arrugadas por el tiempo, sostenía las mías con afecto. Toda la ciudad ya lo sabe, hija mía. Su esposo e Ingrid tienen una aventura. Las palabras de doña Carmela, aunque esperadas, me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El mundo giró y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La confirmación, viniendo de una fuente tan confiable, fue como la última pala de tierra en el ataúd de mi boda. No lloré. No grité. Simplemente sentí un inmenso vacío, un dolor que parecía consumir cada célula de mi cuerpo. La traición, ahora confirmada, tenía un peso insoportable. Doña Carmela me abrazó y sentí el calor de su cuerpo, el olor a lavanda de su ropa. Ella me consoló, me dio fuerzas, me dijo que no estaba sola. Pero en ese momento, me sentí como la mujer más solitaria del mundo. Ese día, el sol seguía brillando, los pájaros seguían cantando, pero para mí, el mundo había perdido su color, su sonido, su olor. Todo se volvió gris, mudo, sin vida. Y a partir de ese momento, comenzó a nacer una nueva Inés, una Inés movida por el dolor, la ira y un deseo insaciable de justicia. Una justicia que, sabía, sería cruel y fría. Después de la conversación con doña Carmela, algo en mí se rompió, pero al mismo tiempo, nació algo nuevo. El dolor de la traición, que antes me había paralizado, se convirtió en una furia silenciosa, un fuego helado que ardía desde adentro. No lloré más. Las lágrimas se secaron, y en su lugar vino una determinación de hierro. La ingenua Agnès, la apasionada esposa, había muerto ese día, y en su lugar, una mujer endurecida por el dolor, con un corazón de hielo, comenzó a tomar forma. El olor a jazmín, que antes me había recordado a Ingrid, ahora me traía a la mente el olor de la falsedad, de la podredumbre. El sonido de la risa de Ernesto, una vez tan amado, ahora sonaba como un eco vacío, una melodía desafinada. Miré a Ernesto e Ingrid con una frialdad calculadora. Ellos, ajenos a mi descubrimiento, continuaron con su farsa, sus miradas furtivas, sus susurros. Fingí no ver, fingí no saber. Sonreía, hablaba, actuaba como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, mi mente trabajaba incansablemente, tejiendo la red de mi venganza. Necesitaba tiempo, paciencia, un plan perfecto. El estado de ánimo en casa, para ellos, parecía haber vuelto a la normalidad, pero para mí, era un campo de batalla silencioso, donde cada movimiento era estratégico, cada palabra, un arma potencial. Comencé a alejarme de Ernesto, sutilmente. No más conversaciones en el balcón, no más caricias cariñosas. Inventé excusas, dije que estaba cansado, que tenía dolores de cabeza. Él, ocupado con su nuevo romance, no pareció darse cuenta, o tal vez no le importó. La textura de su piel, una vez tan familiar, ahora me repugnaba. Me sentí sucia, contaminada por su traición. Ingrid, por otro lado, parecía más a gusto en mi casa, más dueña de sí misma. Sus ojos, una vez fríos, ahora brillaban con satisfacción disimulada. Ella pensó que había ganado, que me había engañado. Poco sabía ella que estaba a punto de caer en su propia trampa. Mi venganza no sería impulsiva, no sería impulsada por la ira momentánea. Sería frío, calculado, pensado en cada detalle. Quería que sintieran el mismo dolor que yo sentía, la misma humillación,
la misma sensación de vacío. Quería que perdieran todo lo que más valoraban, al igual que yo había perdido mi matrimonio, mi confianza, mi paz. El olor a tierra mojada, que una vez me había traído paz, ahora me recordaba el suelo donde enterraría su felicidad. El sonido del viento, una vez suave, ahora me parecía un lamento, una advertencia de lo que estaba por venir. Pasaba horas en mi habitación, fingiendo leer, pero de hecho, mi mente estaba acelerada. Pensé en cada paso, en cada consecuencia. Recordé los pequeños detalles de la vida de Ernesto, sus hábitos, sus miedos, sus sueños. Y también de Ingrid, de sus debilidades, de sus ambiciones. Usaría todo eso en su contra. La venganza, para mí, no era solo un acto de retribución, sino una forma de recuperar mi poder, mi dignidad. Era mi forma de decir, me lastimaste, pero no me destruiste. Soy más fuerte de lo que piensas. Los días se prolongaron y la tensión en casa era casi palpable, aunque solo yo la sentía. Me sentí como una actriz en un escenario, interpretando un papel que me consumía por dentro. La sonrisa en mis labios era una máscara, los ojos, un abismo de dolor y resentimiento. Perdí peso, perdí el brillo de mis ojos, pero nadie parecía darse cuenta ni importarle. Ernesto estaba cegado por la pasión, Ingrid, por la victoria. Y yo, Inés, estaba cegada por la venganza. El clima de incertidumbre, de suspenso, era mi combustible. Sabía que llegaría el momento adecuado, y cuando lo hiciera, estaría listo. Listo para dar el golpe final, para mostrarles el verdadero significado de la palabra, crueldad. Mi venganza no sería un acto de violencia física, queridos míos. No, eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Quería algo que corroyera el alma, que destruyera lo que más apreciaban, la reputación de Ernesto y la falsa inocencia de Ingrid. Quería que la ciudad, que ya estaba susurrando sobre la traición, viera el verdadero rostro de ambos. Y para eso, necesitaba aliados, información, un plan que se desarrollaba lentamente, como una enfermedad incurable. El olor a pólvora, aunque ausente, parecía impregnar el aire a mi alrededor, y el sonido de un reloj, tic-tac, 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 marcando el tiempo que me separaba de mi retribución. Mi primer paso fue acercarme a personas que pudieran proporcionarme información valiosa. Doña Carmela, con su red de contactos y su profundo conocimiento de la vida de otras personas, fue la primera. La visitaba más a menudo, le llevaba dulces caseros y escuchaba atentamente sus historias, sus chismes, sus lamentos. Sin saberlo, me proporcionó piezas importantes del rompecabezas. Descubrí que Ernesto, en su ciego enamoramiento de Ingrid, estaba descuidando la herrería, el negocio familiar que su padre había construido con tanto sudor. Estaba gastando dinero imprudentemente, comprando regalos caros para Ingrid, quien, a su vez, parecía cada vez más exigente. El clima de prosperidad que antes se cernía sobre la herrería de Ernesto ahora dio paso a una atmósfera de descuido, de desorganización. El sonido del martillo en el yunque, una vez constante, ahora era esporádico, casi inaudible. Ingrid, a su vez, se estaba aprovechando de la situación. Ella, que antes había dicho que estaba indefensa, ahora desfilaba por la ciudad con ropa nueva, joyas y un aire de superioridad que me daba náuseas. Se había mudado a una casa más grande y lujosa, y parecía estar viviendo la vida de una reina, a expensas de mi sufrimiento y de la ceguera de Ernesto. La textura de sus vestidos de seda, que vi desde lejos, parecía burlarse de la simplicidad de mis propias prendas. El olor de su perfume, una vez sutil, ahora era fuerte, casi agresivo, como una declaración de victoria. Comencé a difundir pequeños rumores, de una manera sutil, casi imperceptible. Habló con sus vecinos en el mercado, con sus amigos en la iglesia, con las mujeres en el almacén. Dejó escapar una palabra aquí, un suspiro allá, una insinuación sobre él. La supuesta generosidad de Ernesto hacia Ingrid, o sobre la tristeza de Ingrid que parecía haber desaparecido tan rápidamente. No acusé directamente, solo planté la semilla de la duda, dejé que la imaginación de la gente hiciera el resto. El olor de los chismes, aunque invisible, se extendió rápidamente por la ciudad, como un fuego en un campo seco. El sonido de los susurros, una vez inaudible, ahora se convirtió en un coro altísimo, una melodía de desconfianza. Mi estrategia era simple:
usar la propia vanidad de Ingrid y la ceguera de Ernesto contra ellos. Sabía que Ernesto era un hombre orgulloso y que esa reputación era algo que apreciaba por encima de todo. E Ingrid, con su nueva vida de lujo, se exponía demasiado, llamaba la atención. Quería que su caída fuera pública, que todos sintieran la humillación. El clima de expectativa, de anticipación, fue mi aliado. Me sentí como un cazador, paciente y astuto, esperando el momento adecuado para saltar. Recuerdo una tarde en particular, cuando Ingrid, con su nuevo vestido de seda azul, se detuvo para hablar con un grupo de mujeres en la plaza. Habló en voz alta, gesticuló, mostró sus nuevas joyas. Me acerqué discretamente, fingiendo estar interesado en las flores del macizo de flores. El olor de su perfume, mezclado con el aroma de las flores, era casi insoportable. El sonido de su voz, una vez tan dulce, ahora era estridente y arrogante. Escuché a una de las mujeres comentar: «Qué rápido se recuperó de la viudez, ¿no es así?». Y otro respondió, con un tono de malicia: «El dinero nuevo hace milagros, querida». Sonreí por dentro. Mis semillas estaban germinando. Ernesto, a su vez, estaba cada vez más ausente de la herrería. Los clientes se quejaron, los pedidos se retrasaron. No parecía importarle, absorto en su nuevo mundo con Ingrid. En mis conversaciones con los vecinos, lamenté la situación, diciendo que Ernesto estaba enfermo, que necesitaba descansar. Sabía que la verdad, poco a poco, saldría a la luz. La textura del óxido que comenzó a cubrir las herramientas de la herrería de Ernesto fue un símbolo de la decadencia que se estaba instalando en su vida. El olor a metal, una vez tan fuerte, ahora era tenue, apenas perceptible. No tenía prisa. La venganza es un plato que se come frío, y estaba dispuesto a esperar todo el tiempo que fuera necesario. Cada día que pasaba, cada rumor que se difundía, cada mirada de desaprobación que recibían Ernesto e Ingrid, era una pequeña victoria para mí. Estaba construyendo un castillo de naipes, y sabía que en el momento adecuado, un respiro sería suficiente para derribarlo. La atmósfera de suspenso, de anticipación, era mi combustible. Sabía que el final sería glorioso y que mi alma finalmente encontraría la paz. La paz que solo la justicia, por cruel que sea, podía traerme. El tiempo, queridos míos, es un poderoso aliado para aquellos que saben esperar. Y lo sabía. Cada día que pasaba, la red que tejía se volvía más fuerte, más intrincada. Las semillas de la duda que había plantado germinaron y la cosecha comenzó a mostrarse. Ernesto, en su ceguera apasionada, continuó hundiéndose. La herrería, que alguna vez fue el orgullo de su familia, estaba al borde de la bancarrota. Los clientes, cansados de las demoras y el mal servicio, buscaron otros herreros. El olor a metal quemado, una vez tan fuerte y vibrante, ahora era tenue, apenas perceptible, reemplazado por el olor a polvo y abandono. El sonido del martillo, que una vez había resonado en la calle, era ahora un silencio ensordecedor. Ingrid, a su vez, fue cada vez más audaz. No estaba contenta con los regalos de Ernesto. Quería más. Quería el estatus, el reconocimiento, la vida que creía que merecía. Comenzó a entrometerse en el negocio de la herrería, haciendo conjeturas, exigiendo cambios, sin entender nada sobre el oficio. Ernesto, para complacerla, cedió a todos sus caprichos, ignorando los consejos de los pocos funcionarios que aún le quedaban. La textura de la codicia, que antes había sido solo una sombra, ahora se hizo palpable en sus actitudes. El estado de ánimo de desesperación comenzaba a cernirse sobre la vida de Ernesto, y yo observaba todo desde lejos, con una sombría satisfacción. Mi estrategia era simple: acelerar su caída, pero de una manera que se sintiera natural, inevitable. Comencé a difundir rumores más directos sobre la mala gestión de Ernesto, sobre el gasto excesivo en Ingrid, sobre la inminente quiebra de la herrería. No necesité inventar mucho, la verdad en sí misma fue devastadora. El olor de la desgracia, aunque invisible, se extendía por la ciudad, y el sonido de los comentarios rencorosos, una vez susurrados, ahora se hablaban abiertamente en las calles, en las plazas, en los mercados. Recuerdo un día cuando fui al mercado. Las mujeres, cuando me vieron, dejaron de hablar y sus miradas se fijaron en mí, llenas de lástima y curiosidad. Fingí no darme cuenta, pero por dentro,
Sentí una punzada de satisfacción. Yo era la víctima, la mujer traicionada, y ellos eran los testigos de mi dolor y de la caída de mis torturadores. El clima de solidaridad que recibí fue un bálsamo para mi alma herida. La textura de las miradas de compasión que alguna vez fueron dolorosas ahora me dio la fuerza para continuar. Ernesto, en su arrogancia, no se dio cuenta del abismo en el que se estaba metiendo. Creía que el amor de Ingrid era suficiente para superar cualquier adversidad. Poco sabía que Ingrid era como un parásito, chupando su vida, su fortuna, su reputación. Ella lo estaba llevando a la ruina, y él, ciego, la siguió ciegamente. El olor a engaño, que antes había sido solo una sospecha, ahora era una certeza. El sonido de su risa, que antes me había causado dolor, ahora me parecía el preludio de su propia desgracia. El golpe final llegó cuando los acreedores de Ernesto comenzaron a llamar a su puerta. Había contraído enormes deudas para mantener el lujoso estilo de vida de Ingrid, y ahora no tenía forma de pagar. La herrería fue empeñada, sus productos fueron subastados. Lo perdió todo. La casa, el negocio familiar, el respeto de la comunidad. Ingrid, al ver que Ernesto no tenía nada más que ofrecer, lo abandonó. Ella lo dejó solo, arruinado, humillado. El olor a abandono, que antes era solo una posibilidad, ahora era una cruel realidad. El sonido de su llanto, que escuché desde lejos, fue la melodía de mi victoria. No me sentí arrepentido. Solo una fría satisfacción. La venganza, para mí, no era solo un acto de retribución, sino una forma de recuperar mi poder, mi dignidad. Era mi forma de decir, me lastimaste, pero no me destruiste. Soy más fuerte de lo que piensas. La atmósfera de triunfo, de justicia, era mi combustible. Sabía que el final sería glorioso y que mi alma finalmente encontraría la paz. La paz que solo la justicia, por cruel que sea, podía traerme. Ernesto, ahora un hombre roto, trató de acercarse a mí. Vino a mi casa, con los ojos llorosos, el rostro abatido y las manos vacías. Me pidió perdón, dijo que lo habían engañado, que Ingrid lo había manipulado. El olor a arrepentimiento, que antes había sido solo una esperanza, ahora era una realidad. El sonido de su voz, una vez tan fuerte, ahora era un susurro, un lamento. Lo escuché en silencio, sin emoción. Ese hombre a quien había amado, a quien había elegido para ser mi compañero de vida, ahora era un extraño, un fantasma del pasado. La textura de sus palabras, una vez tan dulces, ahora eran amargas, vacías. Lo miré a los ojos y le dije, con voz firme, sin una pizca de emoción, Ernesto, has tomado tus decisiones. Y ahora, cosechas lo que siembras. No lo perdoné. No lo consolé. Simplemente lo dejé ir. Se dio la vuelta y se alejó, un hombre derrotado, con la cabeza inclinada y los hombros encorvados. La atmósfera de desolación que lo envolvía era una prueba de mi victoria. Y yo, Inés, finalmente sentí paz. Una paz fría, sí, pero una paz que me liberó del peso de la traición, del dolor de la humillación. La venganza, para mí, no era solo un acto de retribución, sino una forma de recuperar mi poder, mi dignidad. Era mi forma de decir, me lastimaste, pero no me destruiste. Soy más fuerte de lo que piensas. Y con esa certeza, seguí adelante, una nueva mujer, renacida de las cenizas de la traición. Después de la tormenta, queridos míos, viene la calma. Pero la calma que siguió a mi venganza no fue la misma que antes. Era una paz diferente, teñida por la experiencia, marcada por cicatrices. La ciudad, que anteriormente había susurrado sobre la traición, ahora hablaba sobre la caída de Ernesto y la desaparición de Ingrid. Yo, Inés, ya no era la mujer ingenua y traicionada. Yo era la mujer que había sobrevivido, que se había levantado de las cenizas. El olor a lavanda, que una vez me recordó a doña Carmela, ahora me trajo a la mente fuerza y resistencia. El sonido del viento, una vez un lamento, ahora era un susurro de libertad. Me dediqué a mi vida, a mi hogar, a mi huerto. Volví a cuidar mis flores, a sentir la tierra en mis manos, a escuchar el canto de los pájaros. Pequeños placeres que el dolor me había robado, ahora devueltos, uno por uno. Me reconecté con mis amigos, con la comunidad. Las mujeres de la ciudad, que antes me miraban con lástima, ahora me miraban con respeto,
con admiración. Me convertí en un ejemplo de fortaleza, de superación. La textura de mi piel, una vez marcada por la angustia, ahora parecía más suave, más serena. El ambiente de tranquilidad, de renovación, era mi nuevo compañero. Ernesto e Ingrid desaparecieron de mi vida, como si nunca hubieran existido. Escuché que Ernesto intentó comenzar de nuevo en otra ciudad, pero nunca logró recuperarse. Ingrid, a su vez, desapareció sin dejar rastro. La vida, queridos míos, tiene sus propias formas de cobrar. Y la justicia, a veces, viene de donde menos te lo esperas. No los busqué, no los seguí. Mi venganza había sido completa y ya no sentía la necesidad de alimentarme de su sufrimiento. El olor a libertad, que antes era solo un sueño, ahora era una realidad. El sonido de mi propio corazón, una vez roto, ahora latía con fuerza, lleno de vida. Con los años, el dolor de la traición se convirtió en un recuerdo lejano, una cicatriz que me recordó mi fuerza. Aprendí que el perdón no es para el otro, sino para nosotros mismos. Perdonar no significa olvidar, sino liberarse del peso del resentimiento, de la amargura. Perdoné a Ernesto, no por él, sino por mí. Perdoné a Ingrid, no por ella, sino para poder seguir adelante, sin la carga del odio. La textura del perdón, que antes parecía inalcanzable, ahora era un bálsamo para mi alma. El clima de acogida, de paz interior, fue mi refugio. Me hice mayor, mi cabello se volvió blanco, mis manos se arrugaron. Pero en mis ojos, todavía hay el brillo de la vida, de la experiencia, de la sabiduría. Viví una vida plena, con sus altibajos, sus alegrías y tristezas. Y hoy, cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de nada. Cada paso, cada elección, cada dolor, cada victoria, me ha transformado en la mujer que soy hoy. Una mujer fuerte y resiliente que aprendió a amar, a perdonar y a seguir adelante, incluso ante la mayor adversidad. El olor a nostalgia, que una vez me trajo tristeza, ahora me trajo gratitud. El sonido de mis recuerdos, una vez dolorosos, ahora eran una melodía de superación. Si hay algo que puedo decirles, queridos, es que la vida es un regalo. Y cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para aprender, para amar. No os dejéis desanimar por las dificultades, las traiciones, las pérdidas. Usa el dolor como combustible para tu propia transformación. Cree en ti mismo, en tu fuerza interior, en tu capacidad de superación. Y recuerda, la felicidad no es un destino, sino un viaje. Y en este viaje, cada paso, por difícil que sea, nos acerca a lo que realmente somos. ¿Y quiénes podemos ser? El clima de esperanza, de renovación, fue mi legado. Y yo, Inés, estoy en paz. Y así, queridos, hemos llegado al final de mi historia. Una historia que, como tantas otras, está hecha de luces y sombras, de amor y desilusión, de pérdidas y nuevos comienzos. Te hablé de la joven y apasionada Agnès, y de la Agnès que renació de las cenizas de la traición. Espero que al escuchar mis palabras, hayan encontrado un eco en sus propias vidas, una inspiración para enfrentar sus propios desafíos. Porque, al fin y al cabo, todos estamos hechos de historias, y cada una de ellas, por sencilla que parezca, lleva consigo valiosas lecciones, verdades universales. Si esta narrativa te tocara el corazón, si te hiciera reflexionar sobre tus propias experiencias, o si simplemente te mantuviera aquí, conmigo, hasta el final, estaría inmensamente feliz si pudieras dejar un like en este video, y suscribirte al canal. Es un pequeño gesto, pero significa mucho para mí, porque me muestra que mi voz, mis recuerdos aún pueden alcanzar y tocar otras almas. Comparte esta historia con tus seres queridos, con aquellos que necesitan una palabra de fortaleza, de esperanza. Y recuerda, la vida es un aprendizaje constante. Las heridas sanan, el dolor disminuye y el sol, queridos míos, siempre vuelve a brillar. Que la paz y la sabiduría guíen tus pasos. Y que sus historias, así como la mía, estén llenas de coraje, superación y, sobre todo, mucho amor. Hasta la próxima, si Dios quiere.